Listo. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este curso de procedimientos participativos democráticos. El día de hoy vamos a ver el tema que estábamos viendo anteriormente el viernes, en la sesión del viernes, que habla directamente de cabildo abierto, parlamento abierto. También vamos a revisar este tema de justicia abierta. Vamos a hacer en realidad un resumen de todos estos temas y bueno, también pues para mí es muy importante su participación. Estamos listos para iniciar. Cualquier cosa, ya saben, en cualquier momento, con todo gusto, los escuchamos, con todo gusto pueden participar. Y bueno, iniciamos. Acuérdense lo que vimos en la sesión pasada. Primero vimos el tema del cabildo abierto, pero empezando con el tema de pues el Parlamento abierto. Todo inició con las reformas constitucionales que se hicieron pues más o menos por ahí de 1994, luego 1996, se empezó a hablar de todos estos temas y entonces fue cuando iniciamos este tema de pues la participación ciudadana, la participación democrática en las elecciones. Vamos a poner la presentación respectiva para seguir con lo que señaló la presentación y acuérdense, les recuerdo que terminando la sesión de hoy, con todo gusto, quien quiera me puede escribir a mi correo electrónico y bueno, yo les hago llegar con todo gusto esta presentación ya con todas las láminas que vimos la semana pasada y la semana pasada y la sesión del día. Bueno, continuamos entonces. Vamos a seguir con los elementos básicos que debe tener un gobierno abierto. Cuando nos referimos a gobierno abierto, pues estamos hablando, entre otras cosas, del Parlamento abierto, que ya comentamos que es muy importante, la participación de todos y todas en un gobierno abierto, pero sobre todo que las legisladoras y los legisladores pues estén muy bien informados sobre los temas que van a resolver, sobre las nuevas leyes que van a aprobar. Y estos elementos que debe tener tanto el Parlamento abierto como también el gobierno, ya directamente el Ejecutivo, y también el Poder Judicial, lo que podemos llamar directamente en el Poder Judicial como justicia abierta, pues deben cumplir con estos elementos básicos, ¿no? De transparencia, como ya lo platicamos, rendición de cuentas, participación. La participación ciudadana, pues es muy importante en el Parlamento abierto y también es muy importante en estos temas que les digo que todavía no están muy bien desarrollados del cabildo abierto. Poco a poco tendremos que estar como ciudadanas y ciudadanos mejor informados para poder en un momento dado, pues revisar qué se está haciendo por lo menos en nuestro ayuntamiento, qué hace el cabildo, cómo toman decisiones, tanto los regidores, las regidoras, el presidente o la presidenta municipal, qué se hace con nuestro presupuesto, qué áreas son las que se deben de fortalecer, como por ejemplo, pues salud, seguridad, programas sociales, etcétera. Entonces, para esto, pues necesitamos participar nosotros como ciudadanos, pero antes de nuestra participación, pues debemos de estar, obviamente, bien informados. Y finalmente, pues el elemento también muy importante de un gobierno abierto es la tecnología, como ya lo hemos estado platicando, pues para tener sesiones abiertas, sesiones públicas, que todo el mundo conozca las actividades en un parlamento, en un cabildo, pues se necesita transmitir vía internet, quizá en tiempo real, pues todas esas sesiones que lleva a cabo el cabildo abierto, cómo se discuten, lo mismo que sucede en el parlamento, lo mismo que sucede en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo mismo que sucede en el Senado de la República, pues tendría que suceder en todos los ayuntamientos de nuestro país. Sin embargo, pues la tecnología entra poco a poco. Los municipios con mayor presupuesto en ciudades importantes, pues sí ya están implementando la tecnología. Ya en muchos municipios se dan sesiones públicas,
las podemos seguir, inclusive nos llegan notificaciones vía internet de la próxima sesión que tendrá un cabildo, pero como lo vimos, si nos vamos a otros lugares lejanos de las ciudades más importantes de nuestro país, entonces este tema de las herramientas tecnológicas pues ya se limita demasiado en muchas zonas rurales. Por lo tanto, no hay una equidad en estos temas de gobierno abierto, en el tema de cabildo abierto, pero pues son muchas veces por temas presupuestarios. Hay, como les digo, hay una gran diferencia entre los presupuestos que puede tener un ayuntamiento y los presupuestos que puede tener otro, y no se trata del territorio, del tamaño que tenga el ayuntamiento, sino la economía, cómo se maneja en nuestro país. Hay zonas económicas muy fuertes, como por ejemplo el Estado de México. Hay zonas industriales muy fuertes, pero también, por otro lado, tenemos zonas rurales con una escasa producción, un escaso presupuesto, y entonces aplicar estas nuevas tecnologías en todos los ayuntamientos pues será complejo, pero poco a poco el país tendrá que irse desarrollando en ese sentido para que en un momento lleguemos así tener de plano, así como lo dice la palabra, cabildo abierto, sesiones públicas en todos y cada uno de los ayuntamientos del país, para que por lo menos sigan estas sesiones pues personas interesadas, personas que pertenecen a esos ayuntamientos, que pertenecen y viven en esos municipios. Y entonces del Parlamento abierto tenemos el Cabildo abierto, que ya vamos a ver algunos ejemplos posteriormente del Cabildo abierto, pero también obviamente en un gobierno abierto, en una democracia constitucional, también tenemos que implementar este tema de la justicia abierta. Y es muy importante porque van de la mano lo que haga el Parlamento o lo que haga un cabildo, lo que resuelva un cabildo, muchas veces también tiene relación directamente pues con decisiones que toman los tribunales en el país para muchos temas relacionados, ¿no? Inclusive, como ya hemos visto, pues los poderes legislativos aprueban normas, pero posteriormente un tribunal constitucional puede declarar la invalidez de esa norma. Entonces, pues, estamos viendo cuando se aprueba una norma, por ejemplo, se puede aprobar una próxima reforma electoral por el Poder Legislativo, pero después esa reforma electoral que aprobó el Poder Legislativo la puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si todas las nuevas normas se ajustan a la Constitución y a los tratados internacionales. Y en caso de que una norma no se ajustara a la Constitución recién aprobada por el Poder Legislativo, pues puede declarar la Suprema Corte la invalidez de esa norma. Entonces también, como van de la mano lo que hace el Parlamento abierto y lo que hace los tribunales constitucionales, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su caso en materia electoral, pues también tenemos que tener este tema muy importante de la justicia abierta. También los tribunales deben de informar constantemente todas las actividades que están realizando, cuándo tienen sesiones, cuándo resuelven esos asuntos, cómo está la discusión para resolver esos asuntos y finalmente cuál fue la resolución final. Les digo que en México, pues ya desde 1990, cuando se creó el INE y se creó el Tribunal Electoral, empezaba ya este tema de justicia abierta, porque la propia Constitución señalaba todas las sesiones que realice el Tribunal Federal Electoral serán públicas, serán abiertas, estarán ahí presentes los medios de comunicación, cada magistrada o cada magistrado emitirá su voto y lo discutirán ahí el voto de cada uno. Cada magistrado dirá cuáles son sus razones y votará a favor o en contra de un proyecto de resolución. Esto está desde 1990 en el Tribunal Federal Electoral. Poco a poco ha permeado también en otros tribunales de otras materias, en el Poder Judicial Federal. Ya en 1996 el Tribunal Electoral se incorporó al Poder Judicial de la Federación. También por esos años el Tribunal y la Suprema Corte pues crearon entre todo el Poder Judicial de la Federación pues un canal de televisión que se llama Justicia
abierta precisamente, Poder Judicial de la Federación, su canal, también el Parlamento abierto, es decir, el Congreso de la Unión, también tiene un canal de televisión, tienen canales, obviamente, en internet, tienen canales en radio, es decir, ya nos estamos dando cuenta, toda la ciudadanía, efectivamente, qué es lo que hacen los parlamentos, qué es lo que hacen los tribunales, sobre todo los máximos tribunales, cómo resuelven sus asuntos. Y esto, bueno, va en beneficio de toda la ciudadanía. Y toda la ciudadanía debe estar bien informada de qué es lo que realizan ambas autoridades, tanto los parlamentos, ¿no? La Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado de la República, los congresos estatales, como también lo que realizan tanto el gobierno federal como lo que realiza el gobierno local de la respectiva entidad federativa y también todas las actividades que realizan los tribunales de nuestro país. Lo mismo, ¿no? Tanto tribunales a nivel federal como tribunales a nivel local, ¿no? Como se dice aquí, el concepto individual de la justicia abierta, tratándose de los tribunales, pues es una forma de gestión pública aplicada al quehacer de la administración de justicia, donde la sociedad en general está debidamente informada, atendiéndose a los principios de transparencia, participación y colaboración, con fines de garantizar que el Estado está implementando todos estos temas de, obviamente fortaleciendo estos temas de derecho a la información que tenemos todos, toda la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Tribunal Electoral, el magistrado presidente, el magistrado Reyes Rodríguez, ha señalado que la información judicial se ha caracterizado por un enigma conformado por pistas escasas, difíciles de entender y codificadas en un idioma legal. Muchas veces este ha sido el problema siempre de todos los tribunales, que su idioma es muy especializado. Entonces, por ejemplo, yo acudo al Tribunal Electoral, yo acudo a la Suprema Corte, etcétera, y se emite una sentencia y resulta que yo no entiendo esa sentencia, porque son muchos temas jurídicos, muchas normas jurídicas, muchos conceptos jurídicos que no entiende directamente la ciudadanía. Por eso, el modelo de justicia abierta rompe con ese esquema de hermetismo judicial y nos recuerda que la justicia existe para servir, obviamente, a la ciudadanía y sus necesidades. Por lo tanto, los tribunales están obligados a ser instituciones abiertas y accesibles, y además que divulguen esa información para que pueda ser comprensible. Es decir, deben de informar los tribunales cómo resuelven, pero con información comprensible, que entienda toda la ciudadanía. Y esta información debe de iniciar desde la sentencia. No solo que diga, por ejemplo, la coordinación de comunicación social de un tribunal, que le diga a los medios de comunicación, para que los medios de comunicación sean el puente y transmitan esa información a la ciudadanía. Pero no solamente así, las sentencias deben ser claras, para que independientemente si los medios de comunicación transmiten esa información o no, pues cualquier ciudadana o ciudadano que lea una sentencia, pues entienda claramente lo que dice la sentencia. Simplemente revisen sentencias de los 80, sentencias de los 90, vamos a encontrar sentencias de 800 páginas. Y vamos a encontrar sentencias con unos términos que no entiende la ciudadanía. Y luego los medios de comunicación le decían a los tribunales, oye, pues ¿sabes qué? Yo soy periodista, voy a cubrir esta nota, voy a cubrir esta resolución que está emitiendo la Suprema Corte, voy a explicarle a la ciudadanía qué resolvió la Suprema Corte, pero si no me explicas tú a mí bien qué dice esa sentencia con términos ciudadanos, yo tampoco voy a entender, y yo cómo le voy a explicar a la ciudadanía qué resolvió tal tribunal. Por lo tanto, poco a poco todos los tribunales han estado trabajando en este tema de plasmar sentencias con lenguaje ciudadano, tratando de evitar en la mayoría de los casos latinazgos, palabras en latín que no se comprenden. Algunas tienen que ir ahí necesariamente, pero tratar de que la mayoría de esas palabras sean comprensibles, entienda la ciudadanía, también entiendan los medios de comunicación,
para que ellos transmitan la información de los tribunales y estar debidamente informados. Porque finalmente para tener mecanismos de participación ciudadana y nosotros, como ya lo hemos visto, participar en un referéndum, participar en una consulta, en una revocación de mandato, pues tenemos que estar debidamente informados. No simplemente participar en todos esos mecanismos de participación ciudadana, nada más así. Debo de estar debidamente informado y saber qué es lo que están haciendo las instituciones de mi país, para qué están implementando para yo emitir una opinión. Por ejemplo, el caso que ya platicamos varias veces, los ingleses se separaron de la Unión Europea. Bueno, está muy bien. Ganó el referéndum o la consulta donde se decidió separarse de la Unión Europea, pero obviamente para tomar esa decisión, pues la ciudadanía tendría que estar bien informada. ¿Cuáles son las consecuencias de separarnos de la Unión Europea? ¿Por qué no estamos de acuerdo con formar parte de la Unión Europea? ¿Qué estamos perdiendo? ¿Qué estamos ganando? Imagínense una ciudadanía que no esté bien informada por su gobierno, que no esté bien informada por el Parlamento inglés, que no esté bien informada qué hacen los tribunales. ¿Cómo vamos a participar si queremos separarnos de la Unión Europea o no, por ejemplo, si no tenemos esa información? Entonces, los procedimientos democráticos, sobre todo las consultas populares o cualquier otro procedimiento o mecanismo de participación ciudadana directa, pues primero debe tener debidamente informado a la ciudadanía, para que la propia ciudadanía pueda emitir una opinión al respecto. Por lo tanto, tenemos que hablar, insisto, de parlamento abierto, gobierno abierto y justicia abierta. Esto impacta entonces también directamente en los tribunales con sentencias mucho más sencillas. Yo nomás les digo un ejemplo, ¿no? Tanto la Corte como el Tribunal Electoral, pues en los 80s, por ahí podemos encontrar sentencias de 800 o 900 hojas. Actualmente las sentencias, por ejemplo, del Tribunal Electoral, pues son sentencias con 30 páginas, 30 hojas nada más, toda la sentencia. Y todavía nos dicen que están muy largas, porque, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emite sentencias de 18 páginas, 15 páginas, 12 páginas. Entonces, hasta allá tenemos que llegar. Y obviamente, pues con un lenguaje accesible para toda la ciudadanía. Que cualquier persona lea la sentencia y entienda cómo se está resolviendo, ¿no? Por ejemplo, también las sentencias de la Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues se, se imprimen y se divulgan en más de 10 idiomas distintos, para que, como es un tribunal europeo, pues imagínense, hay que emitir esas sentencias y traducirlas en 10 o 15 idiomas distintos para que todos los que forman parte, ¿no?, de el Consejo Europeo pues estén enterados de un nuevo criterio, por ejemplo. Entonces, imagínense si la sentencia no es entendible, no tiene lenguaje común. Imagínense después de eso traducirlo en 20 idiomas o en 15 idiomas o donde ustedes quieran, si no tiene ni un lenguaje común. ¿Quién la va a traducir? ¿Quién le va a entender? Entonces, bueno, en México, pues los tribunales en realidad se dirigen a las mexicanas y a los mexicanos, pero sí tenemos que entender qué está diciendo un tribunal. Sí tiene que ser breve lo que diga un tribunal, no queremos sentencias de 300 hojas, pero sí comprender exactamente qué pasó y cómo resolvió ese tribunal y por qué resolvió así ese tribunal. Y no solamente su sentencia, sino también deben difundir todos los tribunales en el país, pues cuál es su actuación, cuáles son sus actividades. Yo como ciudadana o como ciudadano, pues tengo derecho a saber qué tribunales existen, para qué existen esos tribunales y cuándo en un momento dado yo puedo necesitar de esos tribunales. Eso también es justicia abierta. Por ejemplo, en materia electoral, pues de entrada tengo que conocer que existe un tribunal electoral y también tengo que conocer cuándo podría yo ir a ese tribunal electoral. Simple y sencillamente yo les pregunto, ¿no? ¿Cuántas personas en México saben que si se les pierde su credencial de elector con fotografía, pueden acudir al tribunal? Si nos vamos a porcentajes,
No les quiero decir, pero en realidad es muy bajo el porcentaje de las personas que saben que en México existe un tribunal y que si se les pierde su credencial pueden ir a ese tribunal. De entrada lo pensamos así complicadísimo, no, hombre. A mí si me pierde mi credencial, no voy a ir a presentar una demanda al tribunal. ¿Cuánto tiempo voy a perder? Tengo que contratar un abogado. ¿Cuánto me va a costar? ¿Y qué me va a decir el tribunal? De entrada eso pensamos. Pero a ver, ahí les va ese ejemplo que es el más sencillo de justicia abierta y por qué el tribunal tiene que difundir pues, para qué está, ¿no? Sobre todo a la ciudadanía. Fíjense, la credencial para votar con fotografía, pues no solamente es un documento para votar, es lo primero que ha señalado el tribunal en diversos medios de comunicación, en sus temas de difusión, en sus temas de justicia abierta, siempre el tribunal ha señalado, la credencial no es solamente un documento para votar en México. La credencial para votar con fotografía también es un documento de identidad en nuestro país, porque todavía no hemos legislado, que es un tema que le corresponde pues al Poder Legislativo, sobre otro documento de identificación. Muchas veces se ha dicho que la Secretaría de Gobernación debería de expedir otro documento de identificación, una cédula, como sucede en muchos países del mundo, una cédula de identificación. Bueno, en México no lo hemos implementado y el problema es muy complejo porque pues ya sabemos, ¿no? Que somos pues ¿no? Más o menos, como lo hemos visto, 94 millones en la lista nominal. Entonces, imagínense que de repente le digan a la Secretaría de Gobernación, no, pues, ¿sabes qué? Ahora tienes que emitir una cédula de identificación a 94 millones de personas. Bueno, muy complicado, ¿no? Entonces, es el INE el que emite esa credencial con dos, ¿no? Objetivos fundamentales. Credencial para votar y dos, documento de identidad. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a tener elecciones el año pasado y nos va a decir el INE, ven por tu credencial, actualiza tu credencial, si no tienes, pide una nueva credencial, si se te perdió, pide una nueva credencial, si te cambiaste de domicilio, pide una nueva credencial, es gratuita, nada más tienes que acudir a las oficinas de... Pero de repente va a vencer el plazo. Por ahí de abril nos van a decir, si no solicitas tu credencial, de aquí creo, a febrero por ahí vence el plazo, ya no la vas a poder solicitar después. Y luego nos va a decir, si no vienes por ahí de abril, a finales de abril por tu credencial, ya no te la vamos a poder expedir después. Vencen los plazos para solicitar tu credencial y vencen los plazos para expedirte tu credencial. Hasta abril más o menos. Bueno, ahora imagínense que es junio. No, bueno, vamos a ponerlo un poco más. Mayo. Estamos en mayo. A ver, 20 de mayo. Ya vencieron los plazos para solicitar credencial y ya vencieron los plazos para que acudamos a recoger nuestra credencial. Estamos en el 20 de mayo y la elección es el primer domingo de junio. Bueno, el 20 de mayo los asaltan por ahí, ¿no? O se les pierde. Total, en México casi no asaltan, no hay problema, ¿no? Se les pierde su credencial. El 20 de mayo. Entonces, de entrada, pues por eso está, ¿no? La justicia abierta, insisto, y todos estos temas de transparencia, difusión, etcétera. El 20 de mayo se les pierde su credencial, entonces, ¿qué van a pensar? Bueno, voy a ir al INE, a ver si me dan una nueva, ¿no? Porque nosotros no somos expertos en electoral y no conocemos la ley, no sabemos cuándo vencieron los plazos, etcétera. Pues voy a ir al tribunal, voy a ir al INE. Pues llego al INE y de entrada el INE va a decir, no, pues ya vencieron los plazos. La tenías que haber pedido en febrero y te la teníamos que haber entregado en abril, estamos en mayo, ¿cómo vienes a pedirme una credencial? Entonces le decimos, pues, ¿qué crees? Me la robaron. Entonces el INE ya sabe. El INE dice, bueno, ustedes van a ir al INE y nos va a decir el INE, ¿sabes qué? Pues materialmente no te puedo dar tu credencial, ya no da tiempo de imprimirte un nuevo plástico, una nueva credencial. Pero posteriormente a la jornada electoral vamos a imprimir tu nuevo plástico. Bueno, pero el ciudadano dice, oye, pues ¿sabes qué? Mi derecho a votar es un derecho constitucional.
La Constitución dice que yo tengo derecho a votar. Y a ver, si me robaron mi credencial, pues no fue mi culpa, me asaltaron y me la robaron. Y entonces por eso se va a restringir mi derecho humano, en este caso, mi derecho político de votar. Entonces le vamos a ir al INE. Dame el formato de JDC. ¿Eso qué quiere decir? En el INE, en todos los consejos distritales, tienen un formato de JDC. JDC quiere decir Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales. Ese formato hace las veces de una demanda. Y entonces en ese formato solamente tengo que poner 4 datos. O sea, no voy a contratar a un abogado para que me dejen votar el día de la elección. Voy a llenar ese formato que me va a dar el INE y voy a poner mi nombre, mi domicilio, voy a poner una palomita ahí en el rubro que dice robo de credencial y voy a firmar ese documento, ese formato. Eso que estamos llenando, ese formato, es una demanda. Esa demanda, una vez que la lleno y la firmo, el INE la va a tener que mandar al tribunal. Ya no nosotros, ¿eh? Nosotros solo fuimos al INE, al Consejo Distrital que nos corresponde, llenamos el formato y lo firmamos. El INE está obligado a mandar esa demanda al tribunal. Cuando llegue esa demanda al tribunal, el tribunal le va a preguntar al INE, oye, ¿era vigente la credencial que le robaron a esta ciudadana? El INE va a contestar, en su caso, sí era vigente. Entonces va a decir el tribunal, es que sabes que es un derecho que marca la Constitución de que pueda votar, y no porque le hayan robado su credencial, ya no va a perder ese derecho constitucional a votar. Así se resuelven en la mayoría de esos casos. Pero el INE le va a contestar al tribunal, oye, pero técnicamente ya no me da tiempo. Ya la elección es en una semana, 10 días, ya no me da tiempo de imprimir una nueva credencial. Entonces, eso lo va a hacer después el INE, después de la elección. Pero entonces el tribunal le dice, bueno, sí entiendo que técnica y materialmente y lo que ustedes quieran, no da tiempo de imprimir una nueva credencial, pero entonces le notifica el tribunal al INE, yo voy a resolver este asunto en una sesión pública. Antes, si había ciudadanos interesados en la sesión pública de esa demanda que presentaron, podían acudir a la sesión pública presencialmente. Ahora, con las tecnologías y justicia abierta, etcétera, estos temas que estamos platicando, pues ahora a lo mejor, pues nada más veo la sesión vía internet o veo la sesión en la televisión. A ver qué pasó con mi formato ese que presenté. Entonces, en esa sesión que resuelva el tribunal le va a decir al INE, pues ¿sabes qué? Sí entiendo, se le perdió su credencial, se la robaron, y yo te entiendo a ti que no le puedes imprimir ya en una semana una nueva credencial, pero entonces te notifico, INE, que esta persona va a votar con una copia que le voy a dar de la sentencia. Y la sentencia dice que no se le puede vulnerar un derecho humano por causas no imputables a la persona. Es decir, no podemos decirle a esta persona, se vulnera tu derecho constitucional de votar porque te robaron la credencial. Al contrario, el tribunal dice, vamos a proteger tu derecho a votar y vas a poder votar. Pero no tengo credencial, no. Pero entonces vas a poder votar con la copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia. Ustedes quizá escucharon, si quisieron, pudieron haber escuchado esa sesión pública, les digo, en medios de comunicación. Si no, si por lo que ustedes quieran no la escucharon, ni la vieron en repetición, ni nada, de todos modos, como el tribunal resolvió a su favor, el tribunal les va a notificar personalmente esa sentencia. Va a llegar el domicilio que pusieron en el formato. ¿Quién les va a notificar? Fíjense, antes notificaban, pues aquí en el tribunal tenemos notificadores que iban y notificaban la sentencia, es decir, entregaban una copia certificada ahí al domicilio de esa persona. Pero ahora ya son tantos los casos, es más, son miles los casos de estos que les digo, de robo o pérdida de credencial poco antes de la elección. Ya son miles los casos que entonces el tribunal lo que hace es notificar DHL, estafeta, etcétera. Entonces a ustedes, a su casa, les va a llegar por estafeta una copia de la sentencia, y con esa sentencia van a poder ir el día de la elección a su casilla y le van a entregar esa copia al presidente de la casilla.
porque automáticamente el tribunal también le informa al INE y le dice al INE, dile al presidente de la casilla que el día de la elección va a ir a esta persona a votar sin credencial, pero con esta sentencia. Entonces ya está informado el presidente, la presidenta de la casilla, que ese día van a llegar a votar una, dos, tres, cuatro personas con esa copia de la sentencia. Y por eso en el acta de escrutinio y cómputo en la casilla, que es algo que muchas veces preguntan las funcionarias y los funcionarios, en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla hay un rubro que se llama o que dice personas que votaron con resolución del Tribunal Electoral. Y luego se preguntan los funcionarios, ¿y cuáles son las personas que votaron por resolución del tribunal? ¿Cómo van a llegar o qué? Pues son esas, las personas que llegaron con una copia certificada de la sentencia del tribunal van a poder emitir su voto. Entonces vean cómo está un tribunal y ese tribunal va a proteger nuestro derecho a votar y vamos a poder votar y ya después nos van a imprimir la credencial después de la elección. Pero si no estamos en este punto de justicia abierta, si no estamos en este punto de derecho a la información, difundiendo estos temas a toda la ciudadanía, pues yo me pregunto cuántas ciudadanas o cuántos ciudadanos conocen este procedimiento y cuántas ciudadanas o cuántos ciudadanos saben que si se les pierde la credencial 10 días antes de la elección, de cualquier forma, si van al INE, pueden votar el día de la elección. Porque no voy a ir al tribunal, ojo, voy a ir al INE y llenar el formato en el INE. Y ahí el INE manda esa demanda al tribunal. Porque yo nomás de pensar de ir al tribunal, pues olvídense, ¿no? Solamente hay 5 salas regionales en 5 ciudades, como son Ciudad de México, como son Monterrey, Guadalajara, Toluca y Jalapa. Entonces imagínense ir al tribunal, que yo viva cerca de por Veracruz, o que viva en Campeche, o que viva en Tabasco, o en el sur, tengo que ir hasta Jalapa. Para poder votar el día de la elección, pues claro que no voy a votar el día de la elección, porque cuánto dinero me va a costar ir hasta Jalapa, cuánto tiempo voy a perder, etcétera. Entonces, no, yo solamente voy al INE que me corresponde, al Consejo Distrital que me corresponde, y ya el INE va a mandar esa demanda al Tribunal Electoral. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Instituciones abiertas e instituciones accesibles, pero también haciendo valer el derecho a la información. ¿De qué me sirve que la institución sea abierta, sea accesible, pueda acudir a ella yo como ciudadano, si no conozco qué está haciendo? Por eso es tan importante también la justicia abierta, el tribunal abierto y sobre todo difundir toda la actuación. Como les decía el viernes pasado, nos tienen que decir los presidentes municipales, horas, pues, ¿qué están haciendo todos los días? También la difusión es fundamental. ¿Cómo voy a votar para reelegir a un presidente municipal si no sé lo que hizo en 3 años? Eso se llama cabildo abierto, eso se llama una institución abierta, eso se llama ayuntamiento abierto, gobierno abierto, parlamento abierto. Así tenemos que estar trabajando y con las nuevas tecnologías es mucho más fácil estar debidamente informados de qué es lo que están haciendo todas las autoridades. Entonces, ojo, dentro de este tema de gobierno abierto y se involucran todas las autoridades, como les decía, inclusive las autoridades autónomas, las instituciones autónomas o independientes, como son el Banco de México, como puede ser el INE, etcétera. El INE también debe de informar constantemente a la ciudadanía pues todas sus actividades y así lo ha hecho también el INE como una institución abierta. Obviamente nosotros estamos debidamente informados el día de la elección dónde está nuestra casilla. Hay diversos procedimientos para que nosotros estemos debidamente informados dónde está nuestra casilla. Simplemente acudimos a internet, ponemos nuestro número de credencial para votar con fotografía, e inmediatamente, prácticamente en automático, nos sale el domicilio de nuestra casilla, ¿no? Entonces, eso también habla de una institución abierta, ¿no? Como un gobierno abierto, ¿no? Como se dice aquí en su concepción más básica, los gobiernos abiertos suponen que la información que generan los organismos, oficinas y demás dependencias públicas deben ser puestos a disposición de la ciudadanía para su consulta.
Toda la información que genere cualquier órgano de gobierno debe de estar a disposición de la ciudadanía. Cualquier tema lo debemos de conocer la ciudadanía, pero máximo cuando son instituciones abiertas, instituciones importantes en nuestro país, como son los congresos estatales, el Congreso Federal, como también pueden ser los tribunales más importantes del país, el gobierno federal, el gobierno local, también el gobierno, la gobernadora o gobernador de mi estado tiene que estar constantemente informándonos qué está haciendo. Debemos poder ver en radio, televisión o internet todo lo que hace, ¿no? Día a día, todas sus actividades que ha resuelto, etcétera, ¿no? Como un ejemplo claro, pues, de gobierno abierto es también, pues, las mañaneras, ¿no? Del presidente de la República, donde todas las mañanas, pues, ahí convive con los medios de comunicación para que luego los medios de comunicación nos transmitan a toda la ciudadanía esa información. Eso también se llama directamente gobierno abierto, pero no solo debe ser el presidente de la República, también las gobernadoras, los gobernadores en su nivel y las presidentas o los presidentes municipales. Yo no les digo que una mañanera, pero sí debe haber una directa información a la ciudadanía y también una debida información a los medios de comunicación. Porque recuerden, nosotros no podemos estar todo el día atentos a ver, por ejemplo, qué dice el gobernador ese día. Pero ese es el trabajo, ¿no?, de los medios de comunicación. Son el puente para transmitirnos toda la información de lo que están haciendo todas las instituciones en nuestro país. Entonces, las televisoras, pues, son también periodistas que nos van a informar todo lo que están haciendo los gobiernos, los tribunales, el parlamento, pero deben ser abiertos, obviamente, ¿no? Y pues tener esta información pública siempre, ¿no? Y estar disponible también en todos los sitios de internet necesarios para tener debidamente toda esa información. También los poderes judiciales, como vemos en los tribunales, la imparcialidad de los integrantes de las instituciones que imparten justicia exige que se juzgue sin prejuicios y de forma objetiva, y la transparencia de las decisiones judiciales es un principio constitucional. La transparencia de las decisiones judiciales debe estar fundamentada siempre en el principio de máxima publicidad. También es un principio constitucional la máxima publicidad. Entonces no es posible que para el 2022 nos diga la Corte, esta es la sentencia, pero nadie la puede ver. No. En el 2022, esta es la sentencia y la podemos revisar vía cualquier medio de comunicación, cualquier medio tecnológico nos puede dar acceso a esa sentencia, y también cualquier medio tecnológico nos debe dar acceso a la sesión en vivo o posteriormente. Si quiero ver la sesión que de la Corte, que del Tribunal, que del INE, la sesión del Congreso, de la Cámara de Senadores, del Congreso Estatal, cualquier sesión que yo quiera revisar para ver qué se aprobó y cómo se aprobó y cuántos diputadas y diputadas votaron a favor y cuántos en contra, toda esa información la tenemos que tener ahí, no solo en tiempo real, sino cuando yo quiera consultarla en cualquier momento. Y les digo, los órganos principales sí tienen esa información vía internet. El problema es cuando esto lo dirigimos ya a los ayuntamientos. Se está trabajando, insisto, en este tema del cabildo abierto, pero todavía no estamos en un país de primer mundo, todavía no estamos en un país con cobertura de internet para toda la ciudadanía, y por lo tanto, pues hay muchos ayuntamientos en el país que no tienen la tecnología y el presupuesto necesario para implementar esa tecnología, y entonces ahí sí es más difícil que se cumpla con estos temas de transparencia, máxima publicidad, derecho a la información. Pero bueno, yo espero que poco a poco se esté transitando en ese tema. Entonces, pues como dicen los académicos expertos, ¿no?, los maestros, profesores, ¿no?, democracia deliberativa. Se pueden pensar que las democracias deliberativas, además de promover el intercambio racional de argumentos en el espacio público, generen condiciones de inclusión y pluralismo. En una democracia deliberativa todos debemos de participar, todos debemos de
discutir en un espacio público y sobre todo, todos debemos de estar bien informados. O sea, hay dos derechos fundamentales en una democracia: la libertad de expresión y el derecho a la información. Cuando ustedes revisen que en un país, en un estado, no hay libertad de expresión o no hay derecho a la información o está muy limitado, entonces no podemos hablar de una democracia y mucho menos de una democracia deliberativa. Para hablar de democracia tenemos que estar debidamente informados y podemos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión en cualquier momento, como debe suceder con todos los periodistas, que se informa el periodista, la institución le debe de informar al periodista y el periodista debe de informarle a la ciudadanía y también el periodista debe opinar sobre lo que resolvió alguna autoridad, sobre lo que hizo alguna autoridad. Entonces tenemos derecho nosotros como ciudadanas y ciudadanos a informarnos qué sucedió y también informarnos qué opinan diversos periodistas o diversos académicos o diversos especialistas sobre esos temas que sucedieron. Todo eso engloba una democracia deliberativa, ¿no? Entonces es muy importante tenerla, pero insisto, hay que seguir trabajando en estos nuevos mecanismos participativos, pero sobre todo hay que seguir trabajando en estos temas a nivel municipal, a nivel ayuntamiento, porque ahí sí todavía nos falta implementar la tecnología, porque bueno, en muchas partes del país todavía no tenemos una cobertura de Internet, y si no tenemos esa tecnología del Internet, pues bueno, ya el derecho a la información, la transparencia, estos temas empiezan a limitarse un poco porque pues no hay las herramientas necesarias para cumplir con estos temas de transparencia, de máxima publicidad, de derecho a la información, de libertad de expresión. Pero bueno, yo espero que en un futuro poco a poco se vayan desarrollando más estos temas, ¿no? Luego, pues para que un juez se legitime también en el tema de los tribunales, para que un juez se legitime, pues debe de estar obviamente informando en un auditorio universal a toda la ciudadanía cómo está resolviendo los asuntos, por qué los está resolviendo de esa forma y cuáles han sido sus conclusiones. O sea, nos deben informar siempre. Vean, esto es lo que ha hecho de alguna forma el tribunal ya desde hace algunos años. El tribunal resuelve una sentencia, por ejemplo, y emite este mensaje vía redes sociales, ya con lenguaje ciudadano y ya con otros temas también importantes en la sentencia, y también el tribunal maneja estos mensajes redes sociales para algunos otros temas. Por ejemplo, aquí en esta infografía que manda el tribunal a todas las redes sociales, en esta infografía está diciendo el tribunal, ya el turno en el tribunal es aleatorio, atendiendo a estos principios de máxima transparencia, de seguridad jurídica y de certeza en la impartición de justicia. Y entonces aquí nos aplica el tribunal que aprobó en el reglamento el turno aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es por iniciales. Primero este magistrado, luego este magistrado, luego esta magistrada, luego este magistrado. Y siempre se turnaban así las demandas que llegaban al tribunal. Si llegaban 10, pues se repartían entre los 5 de acuerdo a sus iniciales, ¿no? Si eran 20, pues se repartían igual, si eran 40 igual, si eran 100 demandas igual. Ahora no, ahora es aleatorio este tema y entonces llega una demanda y nadie sabe a qué magistrado le va a llegar esa demanda. Y todo esto se hace en atención a la transparencia, al derecho a la información. Y les digo, el tribunal lo circula en redes sociales. El tribunal lo circula en todos los medios de comunicación. Entonces es una forma de el tribunal manejar también este tema de la justicia abierta, porque si yo sigo al tribunal en Facebook, o sigo al tribunal en YouTube, o sigo al tribunal en cualquier red social, cuando llegue esta notificación, ni siquiera la tengo que buscar, me va a llegar directamente una notificación del tribunal electoral, la abro y voy a ver, por ejemplo, este tema, turno ya me voy a dar cuenta que, bueno, ya en el tribunal cuando llegan los asuntos, llegan de acuerdo al turno aleatorio de estas cosas. También manejo otra serie de infografías, por ejemplo, aquí el tribunal maneja estas infografías señalándole a toda la ciudadanía
¿Qué resolvió el tribunal? Ya no tenemos que leer una sentencia. Simplemente, si seguimos al tribunal, nos va a llegar a esta infografía donde nos va a decir, aquí por ejemplo, la Sala Superior confirmó que los servidores públicos sujetos a un horario de labores pueden acudir a actos proselitistas en una hora inhábil. Así de fácil. ¿Qué se resolvió? Que los servidores públicos pueden ir a campañas, pero solamente en horas inhábiles. Y ya si queremos entrar más a fondo, pues no va a decir qué pasó, qué resolvió la Sala Superior, primero qué pasó, qué resolvió, por qué confirmó el asunto y cuál fue la conclusión. Ya también en textos muy cortos vamos a ver cómo se resolvió ese asunto. Pero de entrada sabemos que está diciendo el tribunal en una sentencia que acaba de resolver que los servidores públicos pueden ir a las campañas siempre y cuando no sea horario hábil, solamente en días inhábiles. Ahí viene, por ejemplo, el número del expediente. Ya si ponemos el número de expediente en Internet, inmediatamente nos va a aparecer toda la sentencia completa. Si ponemos, como dice ahí, el expediente sub de Sala Superior, JE, de juicio electoral 128, diagonal 2021, lo ponemos directamente en Google y ahí nos va a salir inmediatamente la sentencia. O sea, hace 50 años jamás imaginó un juez o una jueza que su sentencia iba a estar al día siguiente en Internet completa. Todo lo que se dijo en esa sentencia iba a estar simplemente poniendo el número de expediente vía Internet. Y además, pues nadie se iba a imaginar estos temas de, miren cómo nos explican una sentencia en una infografía que me va a notificar Facebook o Internet o lo que ustedes quieran, me va a notificar inmediatamente, mira, aquí tienes una alerta, como le quieran llamar, del Tribunal Electoral. La abro y veo, mira, pues acaba de resolver el tribunal este asunto. O la Suprema Corte acaba de resolver este asunto. O el INE acaba de resolver este asunto. También esto debe implementarse en el gobierno abierto. Ojalá, por ejemplo, un gobernador o una gobernadora del estado, cada vez que emite una resolución importante, pues nos llegue así la noticia. O un parlamento, cada vez que apruebe una ley importante, pues nos llegue así la noticia. Entonces estamos debidamente informados. Porque si no, pues ¿qué? ¿Voy a votar por el senador otra vez o no? Pues ¿qué está haciendo? Pues en los 3 años o en los 6 años que fue senador, no me mandó ni una infografía. Pues, ¿qué está haciendo el senador? El senador nos tendría que decir, por ejemplo, yo voté a favor de la reforma electoral en estos puntos, porque considero esto, punto. O yo voté para que, presidente municipal, yo voté para que con este presupuesto se fortalezca la seguridad en el municipio por esto y esto y esto, y lo que vamos a hacer con el presupuesto es esto, esto y esto. En una infografía no nos puede decir el presidente municipal. Entonces es un gobierno abierto en esa presidencia, es un gobierno abierto en el Parlamento, es un gobierno abierto en la presidencia de la República. Es decir, deben estar informándonos constantemente qué pasó. El presidente pues no debe decir, oye, que subió la gasolina, pues que nos explique el presidente por qué subió la gasolina. Oye, que pasaron estos actos criminales en tal estado de inseguridad, bueno, que nos pedirá el presidente por qué pasó, que nos explique cuál es el seguimiento que se le va a dar, etcétera. Así en todos los niveles y así todas las autoridades. Que si subió el interés el Banco de México, pues que el Banco de México nos explique por qué subió el interés, pero así en términos ciudadanos. ¿Por qué subió la gasolina? Pues en términos ciudadanos, ¿no? ¿Por qué subieron los impuestos? Así, cada quien dentro de sus trincheras nos deben de explicar todas las autoridades exactamente qué está sucediendo para nosotros estar debidamente informados y sobre todo, como les decía, si son cargos de elección popular, hay que saber si vamos a votar nuevamente por esa persona o no, y si son temas que nos afectan directamente, pues que nos hagan consulta popular, está bien, revocación de mandato, referéndum, plebiscito, todos esos mecanismos de participación ciudadana seguramente se van a ir implementando en México, son muy importantes, pero debemos de estar debidamente informados. Si no estamos debidamente informados, pues como les decía, ni siquiera sabemos que hay un tribunal para que yo vaya si me roban mi credencial. No sabemos qué es la credencial del INE
es nuestro único documento de identidad, porque el acta de nacimiento no tiene fotografía. Entonces, ¿qué otro documento de identidad? Si vamos con la licencia de manejo al banco, ya se sabe la historia, nos van a decir, no, esta no funciona, que todavía no entiendo por qué no funciona, pero no funciona. Nos van a decir, dame tu INE. Entonces el INE efectivamente es un documento de identidad muy importante, pues el INE es la que les pide y también el INE constantemente informa cuáles son los requisitos para que nos den una credencial, que son muy sencillos. El INE también nos informa a dónde tenemos que acudir por una nueva credencial, por primera vez o por renovar nuestra credencial, etcétera, ¿no? Son funciones que deben de estar haciendo todas las autoridades. Miren aquí varias infografías, se las dejo aquí en la presentación que emiten, ¿no? El Tribunal Electoral y también, pues, si buscamos, vamos a encontrar infografías del INE, vamos a encontrar infografías de la Corte, y les digo, ojalá también esto simplemente en un gobierno abierto. Nada pierde nuestro presidente municipal si nos manda constantemente estas infografías. ¿Que subió el agua? Pues, ¿por qué subió el agua? Que nos explique. ¿Que subió el predial? ¿Por qué? Que viene el Buen Fin y hay descuentos en el predial o descuentos en el agua o descuentos en los recargos, pues que nos llegue una infografía y nos diga en el municipio, ¿sabes qué? Ahorita en el Buen Fin vente y paga porque vas a tener estos descuentos. Todo eso de verdad es gobierno abierto y debemos estar regularmente informados y nosotros debemos saber qué están haciendo todas las autoridades de nuestro país vía todas estas infografías. Ven aquí, esta es otra infografía donde se dice, bueno, va a haber sesión pública. ¿Cuándo? 18 de mayo de 2022. ¿Cuántos asuntos va a resolver la sala superior? Bueno, ¿cuántos asuntos resolvió en este caso la sala superior? 29. De esos 29 ahí están los expedientes. Unos fueron por unanimidad, otros fueron por mayoría, etcétera. Ahí viene todo lo que pasó en una sesión. Ahí vienen todos los datos y cualquier expediente, ahí viene su número. Si lo queremos ver ya el expediente en lo particular, pues ese expediente lo ponemos en Google, como les digo, y nos va a salir todo el expediente, toda la sentencia de 30, 40, 50 hojas, y ahí la vamos a poder consultar. Inmediatamente ahí la vamos a tener. No, aquí nos dice David, muchísimas gracias, con el celular o no, capacitación, bueno, buenas tardes, David, gracias, mi norma capacitación, perdón, pero mi internet me está sacando, bueno. Esos son los problemas, precisamente como ejemplo de la tecnología, todavía se tiene que desarrollar de una forma más eficiente la tecnología y obviamente implementarla a todos los órganos de gobierno. Todos y cada uno de los órganos de gobierno en su conjunto deben implementar directamente estos temas de la tecnología. Y bueno, para terminar la sesión del día de hoy, vamos a hablar ya directamente cómo estamos en el tema de cabildo abierto, ¿no? El Parlamento abierto, pues ya lo hemos analizado conmigo y otros compañeros. Se ha fortalecido mucho este tema del Parlamento abierto, pero el cabildo, como vimos, es un tema muy distinto. El cabildo abierto es en ayuntamientos. El cabildo abierto se da en muchos ayuntamientos del país. Son miles los ayuntamientos que tenemos en este país, pero las condiciones son muy diferentes, ¿no? En primer lugar, bueno, conforme a la Constitución, el cabildo abierto es un método instaurado en ciertos regímenes municipales para mantener las conductas de comunicación, pero fíjense, en ciertos municipios, porque la tecnología es clave para tener conductos de comunicación entre el gobierno y la sociedad. Así de sencillo. Yo soy cabildo abierto, me quiero comunicar con la sociedad, quiero decirle a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo en este ayuntamiento. Eso es llamarle cabildo abierto. Una información constante y directa con la ciudadanía. Es permitir a las o los ciudadanos a través del secretario de ayuntamiento incorporen los asuntos que se propongan, conocer antes y después la postura de los regidores. Los regidores hacen las veces de legisladores en el ayuntamiento. Bueno, ¿qué están aprobando los regidores? ¿Qué no están aprobando? ¿Qué están diciendo? ¿Qué se está discutiendo en la sesión?
para que la ciudadanía se pueda dar cuenta de qué tanto están preparadas e informadas las autoridades que están discutiendo esos temas en el Parlamento. También hay que tomar en cuenta que la Constitución nos dice en el artículo 115 que los estados obviamente adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y federal. Y también ahí se nos dice, ¿no?, que la organización y división territorial de un estado se dividirá en diversos municipios, ¿no? Ahí es donde nace la figura del municipio libre, y aquí entendemos pues, que estamos en un sistema federalista, no centralista, con 3 niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal. Y nos dice también la Constitución que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa. Ojo, cuando votamos por elecciones municipales, elecciones de ayuntamientos, no votamos solamente por el presidente o la presidenta municipal. También estamos votando por el síndico, la síndica y las regidoras y los regidores, por todos esos funcionarios públicos, todos esos servidores públicos estamos votando, que son los que integran el ayuntamiento. Ahora, cabildos abiertos, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el organismo de ciudadanos por municipios transparentes, de 116 municipios registrados, fíjense, todavía estamos hablando de muy pocos municipios frente a los que están en el país. Solo en 116 municipios registrados, solo 25 cumplen con una calificación arriba del 50% en temas de cabildo abierto. Entonces, estamos iniciando con este tema de cabildo abierto. Son pocos los ayuntamientos que cumplen con todas las funciones de un cabildo abierto. 47 de estos están por debajo del 20%, siendo los que cumplen con un 100% hasta agosto de 2019, que son solamente algunos ayuntamientos, ¿no? Características del ayuntamiento abierto: como ya lo vimos, debe haber transparencia, y ahí se dice en la ley, ¿no?, cuáles son las obligaciones que tiene un ayuntamiento en transparencia: rendición de cuentas, presupuestar, obviamente, incidencia de la ciudadanía, qué reglamentos se están aprobando en ese municipio. Muchas veces la ley no dice nada, y entonces, por lo tanto, el municipio, el ayuntamiento, tiene que emitir reglamento. Y luego también, ¿qué pasa con la justicia municipal abierta en un cabildo? El cabildo promueve y difunde mecanismos jurídicos y administrativos para recurrir los actos de autoridad que causen agravio a los ciudadanos. Oye, que ya me quitaste el agua porque no pago el agua. Bueno, eso se puede resolver en temas directamente jurídicos ante el cabildo o posteriormente ante otras autoridades, ¿no? Pero todo esto se tiene que revisar: información del cabildo, rendición de cuentas, qué aporta y qué no aporta hacia la ciudadanía o a favor de la ciudadanía ese cabildo, y obviamente una justicia municipal abierta. Y luego viene el tema que hemos discutido, ¿no?, constantemente: el derecho a la información. La información que debe dar el cabildo, y además la información sobre quienes integran el cabildo. Debemos de estar debidamente informados quiénes integran el cabildo: regidoras, regidores, presidente o presidente municipal, y luego qué es lo que está haciendo ese cabildo. Información ya del cabildo. Entonces, el derecho a la información debe cubrir que ese cabildo cuente con una oficina para atender diferentes temas de acceso a la información para la ciudadanía y para los integrantes del cabildo. Los integrantes del cabildo deben de ser sujetos obligados de la ley al acceso a la información. Cualquier tema que se le pregunte a una regidora o un regidor, lo debe de contestar. El cabildo también debe de contar con procedimientos para realizar solicitudes de acceso a la información. Yo soy ciudadano, presento una solicitud de información sobre algún tema al cabildo, el tema me tiene necesariamente que contestar esa información que le estoy solicitando. Cualquier tipo de información, pues que te llegó este presupuesto, ¿cuánto dinero empleaste en seguridad? Entonces, por obligación, el cabildo, el ayuntamiento,
nos tiene que informar cuánto de ese presupuesto se empleó en seguridad, etcétera, no cualquier tema. Luego nos tienen que informar, obviamente, cuál es el domicilio de las oficinas de los integrantes del Cabildo, si tienen página web cada uno de ellos, o si tienen página en internet, todo el Cabildo en general, etcétera. Y también si se tienen mecanismos para realizar solicitudes de información, ya directamente no sobre el Cabildo, sino una solicitud de información directamente sobre quién integra el Cabildo. Luego, información del Cabildo. Aquí también, ¿no? Se debe publicar un estado completo de los integrantes del Cabildo, se deben publicar los reglamentos y todas las disposiciones administrativas vigentes deben ser debidamente publicadas e informarse a la ciudadanía. Luego, el organigrama, quiénes integran el Cabildo, cuál es su personal, ¿no? Se informa forma sencilla sobre las funciones que hace el Cabildo, para qué está, se explican las funciones de las unidades administrativas, cuántas unidades tiene el Cabildo, qué hace cada unidad, se publican listas de asistencia, comisiones actualizadas, ¿no? Una página para obtener cualquier información directamente que necesitemos, ¿no? Difusión del orden del día, qué está haciendo, qué se va a resolver en esa sesión, ¿no? Las listas de diputaciones, quién votó a favor, quién votó en contra, las convocatorias para las sesiones, las actas de cabildo, es decir, cualquier información, en pocas palabras. Deben de cubrir con este derecho fundamental del derecho a la información. Presidente municipal, la presidenta municipal, la regidora, los regidores, el síndico, la síndica nos debe de informar necesariamente qué está sucediendo en el cabildo. Eso es cabildo abierto. Pero ¿saben qué? Pues también eso cuesta mucho dinero. Y estamos en lo que hemos discutido el día de hoy y el viernes pasado, pues no todos los ayuntamientos pues cuentan con ese presupuesto. Todo esto que estamos diciendo aquí, información del cabildo, pues todo puede ser vía internet. Y debe ser vía internet. Pero, pues, sí, insisto, hay zonas rurales en el país donde no podemos informar todo. Luego, integrantes del Cabildo, ya no les voy a leer todas las notas, pero ¿qué integran el Cabildo? ¿Cuándo lo integraron? ¿Quiénes se presentaron a la sesión? ¿Quiénes no se presentaron a la sesión? ¿Qué se votó en la sesión? Etcétera. Me parece complejo, pero un Cabildo abierto tiene que cumplir con todas estas disposiciones. Y luego, rendición de cuentas, es lo que más se solicita de información a diferentes cabildos, ¿no? Información presupuestaria. ¿Cuánto dinero obtuvo el cabildo para ese año y qué se realizó con ese dinero, ¿no? Un registro en una página, obviamente de internet. Los integrantes del cabildo cuentan y publican en internet cuál es su plan de trabajo, qué van a emplear, en qué van a emplear ese presupuesto. Los integrantes están obligados a presentar un informe anual de las actividades, de qué hicieron con ese presupuesto, los mecanismos directos de contacto con los integrantes, debemos saber cuál es su correo electrónico, o por lo menos cuál es su vía telefónica, su línea telefónica, qué reglamentos se están aprobando, quiénes se integran, cuándo son cada sesión, etcétera. Cualquier información la debemos de tener, sobre todo las relacionadas con rendición de cuentas, como el caso que les conté la semana pasada de la consulta que se hizo en la Ciudad de México. No, pues nos dice el cabildo, por ejemplo, ¿no? O nos dice la alcaldía, pues por ejemplo, la alcaldía Miguel Hidalgo obtuvo 10 pesos de el dinero que se ganó en los parquímetros. Bueno, primero tenemos que saber que hay parquímetros. Después nos deben de informar cuánto cuestan los parquímetros. Después nos deben informar ese dinero que se obtuvo de los parquímetros, en qué se va a emplear o en qué se podría emplear. Y después, pues se convoca una consulta popular. Por eso les digo que el tema de cabildo abierto o de alcaldía abierta, en este caso, ayuntamientos o alcaldías, pues tiene relación directa con la ciudadanía. Si ya me están diciendo en su información presupuestaria que tienen un presupuesto extra de los parquímetros, y luego me dicen, ¿sabes qué? El próximo domingo va a haber una consulta popular para que tú me digas en qué empleamos ese dinero,
Y luego me va a decir el cabildo, ¿sabes qué? Nuestros principales rubros o donde más tenemos que fortalecerlo es en salud, en programas sociales, en seguridad, en alumbrado, etcétera. Pues una de esas 5 opciones tienes que decidirte tú, ciudadano o ciudadano. Entonces viene la consulta popular y nosotros como ciudadanas o ciudadanos decimos, pues yo quiero en seguridad, pues yo quiero en salud, yo quiero en programas sociales, yo quiero en alumbrado, yo quiero en agua, porque no sé cuántas colonias no tienen agua, etcétera. Los que ganen en esa consulta popular, pues ese presupuesto se va a aplicar para ese tema respectivo. Pero si nada más me dicen, vente el domingo y vota, pues yo no voy a saber exactamente de qué se trata, no voy a saber cuáles son los problemas de mi municipio y no voy a saber también en qué debe emplearse de una mejor manera ese dinero que se obtuvo de los parquímetros, por ejemplo. Entonces debe estar informando. Ahora, si no tengo agua 3 días, pues lo idóneo sería que yo entre a la página del ayuntamiento y ahí tengo una nota y me digan, ¿saben qué? No va a haber agua 3 estos días por esto y esto y esto. O que me mande una infografía al cabildo y me diga en un informe en redes sociales, ¿saben que el problema del agua es este? O que vea yo ahí, por ejemplo, un mensaje directo del presidente municipal a toda la ciudadanía en redes sociales y nos diga ahí en 3 minutos cuál es el problema del agua y cómo se va a resolver y qué podemos hacer antes. Por ejemplo, a nosotros una vez en mi municipio, cuando nos quedamos sin agua 3 días, nos dijo el municipio, inmediatamente nos informó, contraten pipas, pídanle factura y les vamos a pagar esas facturas. Porque es una obligación de nosotros que tengan agua. Como en estos 3 días no van a tener agua. Si se las acaba, contraten una pipa de agua, pídanle factura, repártanse el agua de esa pipa en las casas necesarias y nos dan la factura y nosotros se las pagamos. Y efectivamente, le dimos la factura al municipio y el municipio nos pagó ese dinero que nos gastamos en esa agua. Bueno, imagínense todo lo que hay que hacer. Pero todo esto es lo que podemos hablar, pues, de un ayuntamiento abierto, de un cabildo abierto, de una apertura completa de quien dirige la presidencia en ese ayuntamiento, ya sea presidenta o presidente municipal. Luego, si hay un programa social, pues que nos informe para que los adultos mayores acudan a ese programa social extraordinario o cualquier cosa. Pero es muy importante este tema de cabildo abierto. Sin embargo, cuando ya lo aterrizamos, como les digo, en zonas rurales muy alejadas, pues ya va a ser obviamente más complicada esta comunicación para las personas, porque muchas personas no tienen internet o el propio cabildo tampoco puede aplicar el internet, que es en lo que se tiene que trabajar directamente del gobierno federal en distribuir presupuesto directamente sobre todo a estos ayuntamientos con más escasos recursos, ¿no? Nos pregunta Diana, ¿y si no nos avisan la falta de algún servicio? Como usted lo comenta, en caso del agua, bueno, si no nos avisan, bueno, pues ahí podemos presentar nuestras reclamaciones, podemos ir al municipio, podemos contestar vía internet al municipio, pues que están mal, que no nos están cumpliendo con los servicios, que es un derecho que tenemos todos nosotros, pero finalmente lo que yo les decía al final, si nos quedamos 3 veces sin agua en un año, o las que ustedes quieran, y no hizo nada el municipio, pues en la próxima elección cambio y fuera. Ya no voy a votar por esa presidenta, por ese presidente, por esas regidoras, por esos regidores. Por lo menos tenemos la información para tener un voto mejor informado en la siguiente elección o tener una decisión mejor informada cuando se nos haga una consulta popular. Por ejemplo, si nos quedamos varias veces sin agua, pues en la siguiente consulta popular, donde nos digan en qué queremos aplicar este presupuesto, pues en tener agua, etcétera, ¿no? O este presupuesto aplícalo, como yo les decía, sabes que si no hay agua, entonces páganos las pipas de agua con ese presupuesto extra que tiene el municipio. Es decir, la cosa es una rendición de cuentas y una información directa entre el cabildo y el municipio. Pero estos temas los estamos tocando en este diplomado porque tienen relación directa con los mecanismos de participación ciudadana. Si a mí me consulta algo el municipio, tengo que estar debidamente informado.
Si a mí me consulta algo el gobierno del estado, tengo que estar debidamente informado. Y si me consulta algo el gobierno federal, tengo que estar debidamente informado. No que de repente revocación de mandato, pues a todos nos agarró el frío. ¿Qué es eso? ¿Para qué es? ¿Qué ha hecho el presidente? ¿Bien o mal? Pues no sé. Y si no estoy bien informado, pues voy a decir, como les dije en la sesión pasada, oye, es que subió mucho la gasolina, hay que cambiar de presidente. No, puedes cambiar a 50 presidentes y va a seguir subiendo la gasolina. Entonces tengo que estar debidamente informado qué sucedió y que el presidente en este momento nos explique por qué subió la gasolina y nos explique qué pasa con la luz y nos explique qué pasa con el agua allá ya en términos nacionales, ¿no? Y que nos explique por qué están subiendo las cosas en el súper, o sea, que nos explique todo. Si nos explica, lo vamos a entender. Y si nos dices que son temas internacionales, también lo vamos a entender. Y si aparece en radio, televisión y en internet, va a ser un acceso mucho más sencillo. Y si luego los medios de comunicación nos dicen, el presidente dijo esto en la mañana, pues también los medios de comunicación nos están ayudando para este tema de gobierno abierto y para poder después estar debidamente bien informados y emitir nuestras opiniones cuando se nos consulte, ¿no? En cualquier mecanismo de participación ciudadana. Y luego la información presupuestaria, también un cabildo abierto, como ya vimos, debe de cumplir necesariamente con estos temas de información. ¿Sabes qué es, como dice aquí, publicar el presupuesto aprobado, cómo se ejerció, cómo se aprobó el ejercicio, publicar los resultados de las auditorías, publicar la contratación de asesorías o consultorías, ¿no? Se debe detallar el presupuesto aprobado y ejercido, en qué se ejerció exactamente. Es decir, todo eso. A lo mejor lo vemos o no, pero si nosotros entramos a la página del municipio y pedimos esa información, el municipio, el ayuntamiento, nos tiene necesariamente que dar esa información. Si no, insisto, no podremos hablar de cabildo abierto y mucho menos podremos emitir una información informada después cuando nos consulten, cuando nos pidan un referéndum, cuando nos pidan un plebiscito, cuando nos pidan una revocación de mandato, etcétera, pues tenemos que estar debidamente informados. Y esto tiene relación directa también con las elecciones, porque bueno, las próximas elecciones, por ejemplo, ahora del 2024, pues nos van a pedir varias candidaturas su reelección. Puede ser en senadurías, puede ser en diputaciones federales, puede ser que quieran reelegirse en diputaciones locales, puede ser que se quiera reelegir nuestra presidenta o nuestro presidente municipal. Nos van a decir, oye, vota por mí para reelegirme. Pues tengo que estar debidamente informado a ver si de veras voy a votar por esta persona o no para su reelección. Y luego los conflictos de interés también nos deben de informar sobre si hay temas de conflicto de interés sobre cualquier tema relacionado, ¿no?, con los ciudadanos. La incidencia ciudadana, pues, como ya les decía, desde lo más sencillo, hay agua, no hay agua, ¿por qué? Se acaba de emitir un nuevo reglamento, ¿por qué? Por ejemplo, hay municipios donde dicen aquí no hay multas, porque se aprobó un reglamento por el cabildo donde están prohibidas las multas, bueno, pues no hay multas en ese municipio, etcétera, ¿no? Cualquier tema, aquí se acaba de incorporar la alarma sísmica, bueno, que nos informe, se acaba de incorporar, qué tenemos que hacer, a qué estamos obligados, en caso de una alarma sísmica, otros reglamentos relacionados con cualquier tema, a lo mejor por ahí en el municipio apenas se está implementando este tema de los parquímetros, o que nos consulten, por ejemplo, los de la alcaldía de la Miguel Hidalgo, donde hay parquímetros en toda la alcaldía, y nunca se le consultó a la ciudadanía, ¿quieren parquímetros o no? Porque también es muy problemático llegar. Primero, no hay lugar. Luego, si encontramos lugar, no, pues hay que echarle dinero al parquímetro. Y si se vence y no pagamos, ya llegó la grúa y se llevó nuestro coche. Bueno, pero también nos deben informar. Pero mira, esas son las incomodidades que vas a tener. Pero va a haber un presupuesto adicional y que este presupuesto adicional se va a implementar en estos temas. Saben que aquí en la Ciudad de México, que fue muy cuestionado también, las fotomultas. De repente uno iba a 50 y le llegaba una multa y le decían, pues te multo porque era máximo 40.
Y así empezaban, y de repente había ciudadanas y ciudadanos que de repente cuando querían pagar la tenencia de su coche tenían 18 multas. Nunca se habían enterado. Y ya debían 7,000, 8,000 pesos de multas. Y luego a veces había descuentos, a veces no. Y luego la ley dice, si pagas dentro de los primeros 15 días, pagas nomás el 50%. Pero la pregunta es, ¿y a mí quién me informó que me multaron? ¿Quién me dijo que me tomaron una foto tal día y que tenía 15 días? Nadie me dijo. No me llegó la notificación a mi casa. Total, era un relajo aquí en la Ciudad de México. Y por una decisión, ¿no? Se dijo, ya no va a haber fotomultas. Y actualmente en la Ciudad de México ya son en zonas muy especiales, hay fotomultas, pero por lo general no, ya no se quitaron porque era un problema, ¿no? Así también los parquímetros, así también, por ejemplo, se decidió, no recuerdo si fue por el gobierno federal o por el gobierno local, pues cerrar las calles de Zócalo, del centro de México. Si ustedes van a las calles del centro de México, pues ya todas son peatonales, ya no pueden entrar los coches. Bueno, fue otra decisión que se tomó por parte de la ciudadanía. También la ciudadanía exigió a diversas candidaturas en la Ciudad de México lo que les platiqué, ¿no? Tener internet, cobertura de internet en toda la Ciudad de México. Y afortunadamente para esta fecha en la Ciudad de México hay una cobertura total de internet, porque eso fue lo que la ciudadanía solicitó y el gobierno de la Ciudad de México les informó, van a hacer estas etapas, el costo es este, y finalmente se obtuvo eso que la ciudadanía le exigió al gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Internet en toda la Ciudad de México, y ahora es la ciudad en Latinoamérica con mayor cobertura de internet, la principal ciudad en toda Latinoamérica que tiene mayor cobertura de internet, ¿no? Nos dice aquí Rafael, las mañaneras son muestra de gobierno abierto. Sí, muchos opinan que las mañaneras son muestras de gobierno abierto, aunque también hay otras opiniones que deberían ir todo tipo de periodistas y deberían de hacerse todo tipo de preguntas y deberían de contestarse todo tipo de preguntas, ¿no? Entonces, por ahí está la discusión, pero sí es un avance muy importante esto del gobierno abierto, esto que el presidente hable con los periodistas todos los días, ¿no? En línea abierta, en radio, televisión, internet, pues es un avance muy importante y sí se le consulta constantemente todos los días al presidente sobre ciertos puntos o ciertos problemas que suceden a nivel nacional o a nivel local en alguna entidad federativa, ¿no? Luego nos dice aquí Juan, el voto de castigo no siempre funciona, al menos en mi alcaldía siempre se postulan las mismas familias y acabamos votando por el menos peor. Seguro esto se replica en otras partes del país. Aquí lo que puede estar sucediendo, como nos dice Juan, lo que puede estar sucediendo es que para solucionar ese problema, Juan, de que siempre se vota por los mismos y siempre ganan las mismas familias, lo que tenemos que hacer ahí, Juan, es fomentar la participación ciudadana, porque te aseguro que en esa alcaldía, pues la máxima votación es un 50%. Entonces, ¿qué sucede cuando por 30 años en una alcaldía vota el 50% de los de la lista y el otro 50% no vota? Quiere decir que los que están votando en esa alcaldía son las estructuras de los partidos políticos. A lo mejor, fíjense, la estructura de un partido es el 15%, la del otro, el otro 15%, la de los otros partidos más chicos, el otro 10%. Ya llevamos el 40%. Y nomás sale a votar 10% de la ciudadanía que no es militante de ningún partido. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar las decisiones? Si las decisiones las toman las propias estructuras, las propias militancias de los partidos políticos. Pero si un día en esa alcaldía, en vez de votar el 50%, vota el 90%, pues ahí capaz que sí tenemos un cambio, una candidatura diferente, un candidato independiente, un candidato que nunca había sido, a lo mejor gana. ¿Por qué? Porque salió toda la ciudadanía a votar y no solamente salieron las estructuras de los partidos políticos. Porque así sucede, así nos ha dicho muchas veces el INE, es que aquí siempre ganan los mismos porque siempre votan los mismos. ¿Y quiénes son esos que siempre votan? Las estructuras de los partidos políticos, lo que se le llama el voto duro. Entonces es muy importante que participe toda la ciudadanía
para cambiar estas decisiones, porque si no, como dice muy bien Juan, siempre vamos a seguir en lo mismo. Diana nos dice, en el municipio donde vivo, gente vota siempre y cuando le paguen. Esos son otros temas de coacción al voto. Hay que revisarlos y que la ciudadanía esté debidamente informada, que voten por el que voten, no tiene que dejarse coaccionar, ¿no? Yo quiero votar libremente y voy a votar por este ciudadano, independientemente de las coacciones que tratan de hacer los partidos políticos. O como una vez a mí me dijo una persona, pues yo voy a recibir todo lo que me regalen los partidos, pero nunca les voy a decir por quién quise votar. Pero son temas también donde cuando tengamos mayor afluencia de la ciudadanía, cuando en vez de que vote el 50%, vote el 90%, van a ver cómo van a ir cambiando todos esos resultados. Y les aseguro que si se implementa el voto electrónico, vamos a tener muchos cambios de resultados, porque ya no solo va a salir la militancia a votar, ya con el voto electrónico seguramente va a salir la mayoría de la sociedad a votar. Sí, Laura, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes y buenas tardes a todos. Creo que es bien, pues, positivo ver, por ejemplo, desde que el presidente era jefe de gobierno, salía a dar estas conferencias de prensa y de verdad, bueno, yo sí creo que van de chile de verde y de manteca, lo mismo va gente que es fan, aficionada como Lord Molécula, que, no sé, periodistas que son completamente opuestos a él, pero también creo que esta idea que usted dice de ver cómo es que está el canal del Poder Judicial, también vemos a los diputados, a los senadores con más apertura, con menos idea de que este es mi pedestal y no te me acercas. Entonces, esta idea de ir abriendo tanto la justicia como la operatividad del país, sí nos ha ido permeando y creo que es un momento positivo porque de alguna manera también nosotros hoy a través de las redes sociales podemos tener este diálogo de abajo hacia arriba que antes pues era imposible. Digo, se le escribía al editor de un periódico y si teníamos suerte se publicaba 7 días más tarde en un recuadrito allá en la página 84 y a nadie le parecía importante la opinión de la gente y hoy creo que es al revés. Entonces, esta es una situación para mí positiva y esperanzadora de que vaya haciéndose todavía más amplio el espectro de difusión, tanto de las conferencias que tengan que dar los políticos en general, no nada más el presidente, sino todos los demás políticos y además en todos los órdenes de gobierno, porque pues hay gobernadores que no se asoman, pero ni por error. Y es más, por ejemplo, el gobernador de Jalisco o el de Nuevo León, pues han tenido respuestas bastante agresivas contra periodistas que los inquieren sobre su trabajo y entonces, bueno, creo que es bien importante porque ahí también podemos medir cuán buena es la madera del político o cuánto es pues las ganas de estar en el cargo para sacar pues lo que se pueda sacar de esos 3 o 6 años, ¿no? Entonces, pues a mí me encanta esto de la justicia abierta y del gobierno abierto porque nos da oportunidad de verdaderamente sentirnos parte de la polis y no nada más esos personajes de cada 3 y cada 6 años que iban a depositar una boletita simbólicamente para hacer ganar a alguien. Así es, Laura, muchas gracias por tu comentario. Y pues sí, como lo señalas, es un tema cultural que poco a poco se va a ir desarrollando de mejor manera y también poco a poco lo van a entender todas las autoridades, sobre todo los políticos, pues poco a poco van a entender que tienen que abrirse hacia la ciudadanía, tienen que escuchar a toda la ciudadanía, tienen que escuchar también muy bien a los periodistas. Y es un tema cultural que poco a poco se van a estar obligando las autoridades a cumplir con estas funciones de la justicia abierta, del gobierno abierto, del parlamento abierto, porque cada vez está más atenta a toda la ciudadanía y obviamente cada vez nos ayuda de una forma mucho más clara la tecnología. Les digo, va a haber cambios, desde mi punto de vista va a haber cambios muy importantes en cuanto se implemente el voto electrónico y en cuanto se implemente que cualquier consulta popular pueda ser vía electrónica, van a ver cómo la participación de la ciudadanía todavía va a ser mucho mayor y entonces pues todos los políticos van a entender este tema y van a tener que explicar absolutamente todas y cada una de sus decisiones, como sucede en algunos otros países en el mundo. Muchas gracias, Laura, por tu participación. Adelante, Andrés, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Pues sí, mi comentario iba justo encaminado a esta parte que es importante formar parte. Veo los comentarios de los compañeros, ¿no? Que hay municipios, y digo, no es exclusivo de ellos, donde las familias se replican en el poder, y me parece que es importante en esos casos, pues, participar activamente, ¿no? Acercarse tal vez a los partidos políticos, que son entes públicos. Nadie es dueño de los partidos políticos. Nosotros como ciudadanos tenemos la facultad de acercarnos a ellos, no solo la facultad, el derecho de acercarnos, de participar, porque la tarea principal y constitucional de los partidos políticos es llevar a la gente a ejercer el poder público. Y también esta parte de este tema el día de hoy que tocamos, la comunicación abierta, pues es importante porque de alguna manera dan a conocer, como lo decía en los ejemplos que puso el senador, ¿no? Yo voté de esta manera por esta situación, el diputado, yo voté, ¿no? Quitarnos ese estigma que se tiene de hace años de los diputados, senadores, que parecía que les rendíamos pleitesía, ¿no? Al pueblo que llegaban, parecía que llegaban los reyes, porque nosotros estábamos desinformados que los recursos que ellos gastan o usan, pues son nuestros, a final de cuentas son nuestros, y usan nuestro dinero para hacer obras que tienen que hacer, que es su obligación hacer, y esto va a cambiar si nosotros nos acercamos, participamos justamente de este tipo de cursos y de otros que hay más, pero sí estar siempre dentro de la jugada. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por tus comentarios y efectivamente, pues cuentas con toda la razón, tienes toda la razón en estos temas que estás señalando. Poco a poco se tiene que abrir todos los gobiernos, todos los parlamentos y también los tribunales en atención directamente a la ciudadanía. Ahorita que señalaste el caso de los partidos políticos, también los partidos políticos se tienen que abrir a la militancia. No puede ser que las decisiones las tomen siempre las dirigencias de los partidos políticos y no tomen en cuenta la participación de la militancia. Y fíjate, en los últimos 5 años al tribunal, los asuntos que más han llegado son demandas que presentan militantes contra sus dirigencias, porque no los hacen partícipes en diversas decisiones que debe de tomar toda la militancia, no solamente la dirigencia. Entre unos de esos asuntos, pues son obviamente las convocatorias y los requisitos de las convocatorias para registrarse en diversas candidaturas o para nombrar a un nuevo presidente del partido o a un nuevo secretaria del partido. Y entonces poco a poco lo han comprendido los partidos políticos y se están abriendo los partidos políticos también a la militancia para evitar que se fraccionen los partidos políticos, o lo que nos sucedió en México, que llamó mucho la atención, pues que de repente pues todo el PRD se fue a Morena. ¿Qué pasó ahí, no? Entonces todos esos temas se están revisando y sí, el Tribunal Electoral, si vemos su estadística, pues la mayoría de los asuntos que han llegado al tribunal son de militancia quejándose de actos o resoluciones de las dirigencias. Pues también deben ser los partidos políticos, aunque no sean órganos de gobierno, también los partidos políticos deben ser entidades abiertas hacia su militancia y también hacia la ciudadanía, y quienes escojan a sus candidaturas pues deberán ser la propia militancia o inclusive abrir sus candidaturas internas también a la ciudadanía, ¿no? Bueno, y terminamos con esta lámina de justicia municipal abierta. Ya tocamos todos estos temas de una cuenta particular, deben de difundir, ¿no? Y los mecanismos jurídicos, ¿no? El derecho a la justicia municipal, las cuentas, las plataformas tecnológicas que tengan o que deben de tener para revisar toda su información. Y simplemente en esta última lámina les dejo aquí un ejemplo donde en Puebla, pues en Puebla, conforme a la ley orgánica municipal en el municipio de Puebla, en su artículo 75 se señala que las sesiones del ayuntamiento serán públicas, ya se dice directamente en la ley, en Puebla, fíjense, con excepción de aquellas en las que se considere que deba tratarse con reserva y consecuentemente estos asuntos deberán ser tratados en sesión privada. Pero por lo general, ya lo dice la legislación en Puebla, las sesiones de los ayuntamientos serán abiertas. Asimismo, el ayuntamiento podrá celebrar sesiones de cabildo abierto para realizar audiencias públicas. También, fíjense, se está hablando ya en la ley de tema foros de consulta,
cursos de capacitación municipal, reuniones de instrucción cívica o actos políticos, cuya importancia coadyuve al desarrollo social, económico y cultural y fomente la participación de los habitantes del municipio. Bueno, ya avanzamos en algunas legislaciones en el país, esta que se tiene en Puebla, también se tiene en algunas otras entidades federativas, pero la idea final es que esto se cubra en todos y cada uno de los municipios y que llegue la tecnología a todos y cada uno de los municipios de nuestro país, pues que no son pocos, ¿no? Son por ahí de 2.500 más o menos municipios, y ojo, pues incorporar la tecnología va a ser complejo en todos, pero poco a poco deberemos estar trabajando para esos temas de la tecnología. Bueno, con esto terminamos, compañeras y compañeros, la sesión de hoy. Aquí están todas las láminas. Quien quiera me puede escribir con todo gusto. Yo mañana, con todo gusto, les hago llegar esta presentación completa. Me puede escribir a mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Esta presentación también tiene láminas de mis compañeros de aquí de la Escuela Judicial Electoral, Alonso Vázquez Moyers y Rafael Caballero Álvarez. También me proporcionaron ellos algunas láminas que están en esta presentación, pero con todo gusto ellos también están de acuerdo en enviarles esta presentación a cualquiera de ustedes que la requiera. Como les digo, pueden escribirme simple y sencillamente a mi correo electrónico y con todo gusto se las hacemos llegar. Ya con esto yo termino mis sesiones en este diplomado de participación, de mecanismos de participación ciudadana, pero seguramente nos veremos en algún otro diplomado por ahí que ustedes inscriban, pero sí quiero de verdad agradecerles a todos por estar en este diplomado. Créanme que cada vez que yo los veo en algún diplomado ustedes, pues eso habla muy bien de ustedes, no me tienen que decir nada, porque esto habla muy bien de ustedes como personas que quieren estar debidamente informadas, como personas que quieren transmitir siempre sus conocimientos, que quieren discutir algunos temas. Si todas las ciudadanas y los ciudadanos fueran como ustedes, de verdad que tendríamos otro país, pero bueno, les agradezco de verdad mucho a ustedes su información, su atención y pues como les digo y les repito, habla muy bien de ustedes que entren a estos diplomados. Yo sé que todos tienen muchas actividades y finalmente, de todos modos, dejan un tiempo para estas actividades. Les digo, si todas las ciudadanas y ciudadanos fueran como ustedes, pues de verdad tendríamos otro país. Entonces, los quiero felicitar. Terminen con este diplomado, ya faltan pocas sesiones y de verdad revisen la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral para que por ahí nos encontremos en algún otro diplomado y en alguna otra sesión. Sin embargo, pues sí, como se los he dicho siempre, con toda confianza, cualquier tema que esté relacionado con la materia electoral, con toda confianza pueden escribirme a mi correo electrónico. Ahí siempre estaré a sus órdenes para cualquier comentario que ustedes tengan, a cualquier información que requieran, con todo gusto se las hago llegar si está dentro de mi capacidad y dentro de la información que yo tenga, con todo gusto se las hago llegar. De veras los felicito a todas y a todos, sigan con el diplomado y muchas gracias a todas y a todos por su atención. Y bueno, estoy seguro que por ahí nos encontraremos en algún otro diplomado. Nuevamente les reitero mi felicitación por participar en estos cursos que pues, les quitan tiempo, pero vale la pena que estemos aquí todos juntos discutiendo diversos temas y esto habla muy bien de ustedes y habla muy bien de que son mexicanos y mexicanas responsables que quieren seguir informándose, seguir analizando temas. Pues les agradecemos mucho aquí en la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Que tengan una bonita noche, una excelente semana y pues seguramente nos veremos próximamente en alguna otra sesión. Muchas gracias a todos y a todos. Cuídense mucho, les mando un abrazo y también le agradezco. Al contrario, doctor, gracias a usted. Gracias, Rocío. Gracias, doctor. Muchas gracias, Laura, Andrés, Javier. Gracias, María, Minerva. Muchas gracias. A Gracias, todos los doctor. compañeros y compañeras que no veo también. Muchas gracias, Juan. Gracias, Oscar, doctor. Muchas gracias. Luciel, muchas gracias. Muchas Laura, un gracias, abrazo. doctor. Bonita noche a todos. Beatriz, gracias. Gracias, doctor. Siempre un David. honor escucharle, nunca Gracias una a ti, pérdida de tiempo. Beatriz. Gracias, David. Y sigan echando Gracias. ganas, para tener